Shell, la gasolina número 1 de la Fórmula 1. Bridgestone, el neumático campeón de la Fórmula 1. Toyota. Cuando compites contra el hambre no hay nada más rápido que Chocman para variar de costa. Y nueva Gillette Presto Barba Excel, la mejor Presto Barba creada por Gillette. Presentan Fórmula 1. Muy buenas tardes, bienvenidos a la pasión de la Fórmula 1. Vamos a transmitir la 10ª fecha de la máxima categoría, el Gran Premio de Francia, y para la alegría de todos los fanáticos hemos vuelto a nuestro horario habitual luego de los grandes premios de Canadá y los Estados Unidos. Saludamos como siempre a Alejandro Schmau, todos los apuntes técnicos de la carrera que se va a disputar este fin de semana en Francia. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Fernando? De vuelta a la Fórmula 1, a Europa, a escenarios de construcción, autódromos de construcción específica, como es, por ejemplo, Magny-Cours, el lugar donde se va a desarrollar ahora el Gran Premio de Francia. Tuvimos en el caso de Canadá un circuito semipermanente, Indianápolis, que siendo un autódromo es un caso especial. Así que vuelve la Fórmula 1 a los escenarios típicos europeos de superficie muy lisa, donde la puesta a punto del auto, vamos a verlo durante la transmisión, se vuelve muy compleja. Ya vamos a hablar de las posiciones como de la grilla de largada, porque ayer hubo una grata sorpresa, ganó Fernando Alonso y va a salir desde el primer lugar, segundo Michael Schumacher, y por primera vez en la temporada un McLaren sale desde la segunda fila. Hablamos de David Coulthard, el escocés, pero tenemos que darle la bienvenida a un nuevo auspiciador, ¿no es cierto? Así, efectivamente, estamos en una categoría donde las máquinas y la tecnología cumplen un rol fundamental, y respecto a máquinas, la mejor máquina del mundo tiene un nombre, Match 3 Champion de Gillette. Es una máquina que te sorprenderá por su afeitada más al ras y más suave. Match 3 de Champion de Gillette, lo mejor para el hombre. Y es una máquina que tiene tecnologías de verdad muy parecida a lo que es un auto de Fórmula 1. Tiene 3 hojas montadas sobre resortes independientes, la cabeza que pivotea, un mango ergonométrico, todos elementos de alta tecnología. Vemos autos de Fórmula 1, tenemos Match 3 Champion de Gillette con nosotros. Y todos nuestros televidentes se pueden ganar un año de afeitada gratis si responden bien a la pregunta que le vamos a hacer para nuestro concurso telefónico, como es habitual en las transmisiones de Fórmula 1. La pregunta es la siguiente: ¿de qué material son los frenos de la Fórmula 1? Alternativa A, de acero; alternativa B, de titanio; alternativa C, fibra de carbono. Tienes que enviar tu mensaje de texto con la alternativa A, B o C al número 5151, y desde red fija al 155-600-600-5151, más la alternativa que, bueno, tú ahí tienes que elegir, tienes que determinar, digamos, de qué está hecho los frenos de la Fórmula 1. Una pregunta tecnológica para productos tecnológicos, y además de un año de afeitada gratis, vamos a incluir este precioso libro con la historia de Ferrari para muchos ferraristas que tenemos como telespectadores. Probablemente es un premio muy importante para ellos también. Entonces, un año de afeitada gratis, más este precioso libro con la historia de Ferrari para quienes llamen al concurso. De colección, el libro de Ferrari, para que usted se lo pueda ganar participando en nuestro concurso. Pero también tenemos que recordar que, y saludar a nuestro auspiciador, que es Toyota. Para ser un líder se necesita talento y mucho trabajo. En Toyota lo saben y ponen toda su pasión en fabricar los mejores automóviles. Quizás por eso es la segunda marca más vendida en Chile y en todo el mundo. Conversábamos y hablábamos de lo que fue ayer las pruebas de clasificación, la sorpresa que dio Fernando Alonso, que logró su tercera pole en su carrera, la primera de la temporada, y relegó a la segunda posición a Michael Schumacher, por lo que se espera un gran premio muy disputado este fin de semana en Magny-Cours, en Francia, que es la 10ª fecha de este campeonato mundial de la Fórmula 1 de la máxima categoría. Y en la tercera posición quedó David Coulthard, el escocés de McLaren, lo que supone un aliciente para esta escudería que no ha tenido un buen año y que por primera vez se pone desde en la segunda fila, lo que parece ser un nuevo inicio para McLaren. Hoy día debuta un nuevo McLaren, una evolución absoluta, es prácticamente un auto nuevo del que conocimos la fecha anterior, y por lo que hizo en clasificación aparentemente han retomado el buen camino. El auto se mostró suficientemente rápido como a permitir que David Coulthard
largara desde la segunda fila. Vemos además que no hay agua, los entrenamientos el viernes estuvieron con lluvia y había amenaza de lluvia para el momento de la carrera, pero vemos que está la pista seca y el cielo celeste, no hay problema de lluvia. Un escenario, como decía, muy especial. Magny-Cours debe ser de los circuitos de todos los que disputa el circo de la Fórmula 1, uno de los de superficie más lisa, y por lo tanto las exigencias sobre los neumáticos desde un punto de vista de desgaste son menos complejas, pero es un circuito que combina curvas muy rápidas con horquillas muy trabadas. Entonces, lo que hablaba de la dificultad de encontrar un buen balance del auto. Si la exigencia sobre los neumáticos en esas 2 o 3 curvas rapidísimas es tan grande que obliga a poner compuestos más duros que los que teóricamente se podrían usar, y a cambio de eso se pierde mucha tracción en los retomes lentos. El balance que se encuentra del auto es fundamental. Alonso, por lo que mostró en la clasificación, encontró un muy buen balance. Queda siempre la duda de con cuánto combustible se hicieron los respectivos tiempos. Digamos, de paso, que Michael Schumacher venía para hacer una pole y cometió un par de pequeños errores en el último sector que le impidieron quedarse con la pole, para alegría de la gente de Renault. Ahí está la grilla de largada: primero Alonso, segundo Michael Schumacher, tercero Coulthard, cuarto Jenson Button, quinto Trulli, sexto Montoya, séptimo Takuma Sato, el japonés, octavo Marc Guillenet, que va a debutar esta temporada reemplazando a Ralf Schumacher, quien en definitiva quedó con una doble fractura en la columna luego del accidente que sufrió en Indianápolis. Se han tejido muchas especulaciones respecto a lo que fue la lesión de Ralf Schumacher. Él dice que se va a querellar contra la clínica que lo atendió en primera instancia en Indianápolis porque no le detectaron esta doble fractura. Es inexplicable. Se supone que el Hospital Metodista de Indianápolis, uno de los hospitales más especializados en este tipo de accidentes, en las 500 millas o en general en los circuitos óvalos en Estados Unidos, hay permanente impacto contra las murallas. Sin embargo, no fueron capaces de detectar 2 fisuras de vértebra que se reencontraron un montón de días después, sobre todo con el riesgo de que lo dieron casi de alta. Y él corrió el riesgo al moverse y viajar en un avión normal y todo, de haber podido tener consecuencias mucho más graves. Se lo detectaron una semana después en Frankfurt. Exactamente. Por lo tanto, estaba mal por los médicos. ¿Será señal de lo poco que les importa la Fórmula 1 en Estados Unidos? A lo mejor tenían un turno de emergencia en el hospital, porque todo lo que no sea 500 millas o óvalo, para los aficionados norteamericanos no tiene gran valor. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el inicio del Gran Premio de Francia. Ya estamos de regreso con la imagen de Fernando Alonso, quien va a salir desde el primer lugar acá en el Gran Premio de Francia, 10ª fecha de la máxima categoría. Hablábamos de la lesión de Ralf Schumacher, que lo ha marginado definitivamente de lo que resta de la temporada, y su reemplazante, el español Marc Guillenet, catalán, que ayer hizo una muy buena prueba de clasificación, resultó octavo, pero es un piloto con vasta experiencia en la Fórmula 1. Corrió durante un par de temporadas en equipo de segundo nivel como Minardi, pero es el piloto de prueba de Williams de hace tiempo, y en este auto debe tener más kilómetros recorridos y probablemente los mismos pilotos titulares, porque están probando permanentemente, así que no siente el problema del paso a un auto potente o demás. Ahí había partido antes Schumacher, pero lo deja pasar a Alonso para no verse expuesto a algún tipo de sanción. No se pueden cambiar las ubicaciones en esta vuelta previa. A propósito de la clasificación y la grilla, un detalle que no mencionamos cuando la mostramos es que hay menos de 8 décimas entre los 10 primeros. O sea, hacía tiempo que no veíamos una grilla tan apretada desde ese punto de vista. Señal de que, al menos en este circuito, han sido bastante más competitivos los distintos equipos. Entre Alonso y Barrichello, que está 10º, no alcanza a haber 8 décimas de diferencia. Así es, ayer fue una prueba de clasificación muy apretada, emocionante, la más emocionante de la temporada. Hubo cambios permanentes ahí en las pole provisionales hasta que Fernando Alonso se adjudicó el primer lugar de la grilla. Ya estamos calentando motores, probando los frenos en esta vuelta previa al inicio al Gran Premio de Francia en el circuito de Magny-Cours. 10ª fecha del Campeonato Mundial de la máxima categoría, que está dominando ampliamente Ferrari a través de su primer piloto, el alemán Michael Schumacher, el 6 veces campeón del mundo, que hoy buscará su 9ª victoria de la temporada. Un dominio aplastante el de Schumacher, el de Ferrari este año, lo que hace avisorar que
se va a poder quedar con el séptimo título de su carrera, séptimo título mundial, lo cual ya sería un récord prácticamente inalcanzable para cualquier piloto. Imágenes aéreas de este circuito que tiene una extensión de 4 kilómetros 400 metros. Van a dar los pilotos 70 giros para completar un recorrido total de 308 kilómetros en este hermoso circuito veloz, en donde se disputará esta 10ª fecha de la máxima categoría. Se están ya instalando en sus posiciones los 20 pilotos de las 10 escuderías que lucharán por la gloria acá en Francia. Reiteramos, la primera posición para el español Fernando Alonso, con gran respaldo en las tribunas, el asturiano. Segundo, Michael Schumacher, y tercero, el escocés David Coulthard de McLaren. Cuarto, Jenson Button de Baronda, el inglés. Y los colores del equipo Renault poblando las tribunas casi al mismo nivel del rojo habitual. Bueno, están de local ahí, ¿no? Están de local, efectivamente. El Gran Premio de Francia es el Gran Premio en el que Renault se siente más local, a pesar de que los autos se fabrican en Inglaterra, solo los motores están hechos en Francia. Se están preparando para largar ya en este Gran Premio de Francia. Se van a apagar las luces y comienza la carrera. Atención, va a salir primero Fernando Alonso. Comenzó el Gran Premio de Francia. Atención con Jarno Trulli, que se mete y supera 2 posiciones, dejando atrás a Jenson Button y a David Coulthard. Es lo que aconteció en la largada. Hemos visto que los Renault largan siempre muy bien y bueno, ahora Alonso aprovechó esa condición para mantener su primer lugar de la grilla y vemos cómo Trulli se encarama hasta tercero, superando a Button, y el que perdió 2 lugares fue David Coulthard, que queda quinto. Y gana 2 lugares, Jarno Trulli. Está primero Fernando Alonso, segundo Schumacher, tercero Jarno Trulli, cuarto Jenson Button. Aquí viene la Renault de Alonso. En las primeras posiciones, 2 Renault y un Ferrari. Aquí vamos a bordo del auto de Schumacher. Este es el primer giro. Y está Jenson Button en la 4ª posición tras el italiano Jarno Trulli. Aquí se viene Schumacher. Los 2 primeros en este primer giro en el Gran Premio de Francia. Están girando relativamente sueltos tanto Alonso como Schumacher. En cambio atrás se molestan un poco entre Button, Coulthard y Trulli. Eso los hace perder contacto con los 2 punteros. Gené también veíamos ahí 11º, perdió un par de lugares en la largada. La reiteración, una largada muy limpia, muy clara, sin ningún inconveniente. Se queda Panis solamente y vemos cómo se retrasa el francés en su Gran Premio, donde hace de local. Aquí viene el primero Fernando Alonso, seguido por Michael Schumacher. El piloto asturiano que logró ayer la 3ª pole de su carrera. La primera en la temporada para el español. Vamos a bordo del auto de Schumacher. Imagen para Alonso. 8 décimas de diferencia a favor del asturiano en los primeros 2 giros de este Gran Premio, a favor sobre el alemán Michael Schumacher. Se nota desde las cámaras del auto, así como mirándolo desde este ángulo, lo suave de la superficie, lo que decíamos al comienzo. Es un circuito con características muy especiales en ese sentido. Y con cambios muy violentos. Esta curva, por ejemplo, es muy larga y muy exigente sobre los neumáticos porque es rapidísima. Otra reiteración de la largada. Vean ahí como Trulli por dentro supera a Coulthard, empareja a Button, lo aguanta por fuera. Parece que hay un topón ahí entre Trulli y Jenson Button. Veámoslo desde el auto de Trulli. A ver si hay toque. Fue un acercamiento, pero no se llegaron a tocar. Fernando Alonso, que está en la primera posición. Y recuerden el concurso, ¿de qué material son los frenos de los autos de Fórmula 1? ¿De acero, de titanio o de fibra de carbono? Usted marca la opción
A, B o C en el número 5151 desde su celular y puede ganarse un año de afeitadas gratis con Gillette y un precioso libro con la historia de Ferrari. También puede llamar desde red fija al número 155-600-600-5151 más la alternativa 1, 2 o 3. Un segundo, una décima a favor de Fernando Alonso en la disputa de este gran premio. 3 giros ya. Segundo, Michael Schumacher. Tercero, el italiano Jarno Trulli de Renault. Cuarto, Jenson Button, el inglés de Baronda. Esta es la diferencia que hay entre el primero y el segundo, cumplidos 3 giros. De la parte más lenta del circuito. Mantenía ahí una diferencia de un segundo, que es una diferencia saludable porque le permite circular con aire limpio. Lo hemos reiterado en muchas ocasiones, que al acercarse al auto de adelante, la turbulencia que genera los alerones del auto que precede hace que sean menos eficientes los alerones del auto que viene atrás y pierda adherencia, desgastando en exceso los neumáticos y causando problemas en los frenajes. Entonces, si no hay el interés todavía de atacar la posición, probablemente a esta altura de la carrera no tiene mucho sentido, mantenerse a una diferencia como la que vemos en el rango de un segundo es lo más conveniente, porque ya ahí el auto circula en aire limpio. Recién veíamos que Michael Schumacher anotaba la vuelta más rápida hasta el momento, 1 minuto 16.309. Está andando muy fuerte la Ferrari de Michael Schumacher. Vemos a Olivier Panis de Toyota. Luchando con uno de los Jordan, con Highfield, da la impresión. Está cuarto Jenson Button. Quinto David Coulthard, que perdió 2 posiciones al inicio de la carrera. Nuevo récord de la pista para Fernando Alonso, 1:16.146. Recuerden que nos pueden enviar consultas o alcances, comentarios a autos@chilevisión.cl. Un telespectador, don Juan Carlos Vargas, nos pregunta si los alerones se pueden mover durante la carrera. Se pueden mover cuando está detenido en pits, pero en la carrera los alerones por reglamento tienen que ser fijos. O sea, en alguna época eran movibles efectivamente y eso hacía de que se pusieran una incidencia mayor en la zona de curva y se les quitara incidencia y por lo mismo resistencia aerodinámica en las rectas, pero el hecho de que fueran movibles los volvía bastante más frágiles y por eso ya hace muchísimos años que por reglamento tienen que ser fijos. Vean ahí cómo vuela. Se sube al pianito y vean la rigidez de las suspensiones. Las ruedas prácticamente no bajan nada, quedan en la misma posición, no tienen recorrido en sentido descendente, en descarga. Alarga la diferencia Fernando Alonso, 1 segundo 5 décimas. Está primero el español, segundo Schumacher, tercero Trulli, cuarto Jenson Button. A casa viene Alonso. Nuevo récord, 1:16.077. Andando muy fuerte el asturiano arriba de su Renault. 5 giros cumplidos. Amenazado por Michael Schumacher, que viene segundo, el campeón del mundo, que quiere ganar su 9ª carrera esta temporada. Absoluto dominio de Ferrari. Pero ahora está primero Fernando Alonso. Y en la tercera posición el italiano Jarno Trulli, de gran largada. 1 segundo, 5 décimas. La diferencia entre Alonso y Schumacher. Y Schumacher le lleva 2 segundos, 2 décimas a Trulli. La música del motor de Ferrari a bordo del auto de Schumacher. Otro récord de Alonso, 1:16.054. Le está marcando al exacampeón que no le va a hacer la vida fácil, no ha logrado acercarse, aunque todavía queda la duda si lo ha intentado realmente Michael Schumacher, considerando que recién estamos a la vuelta 6, hay todo un tema además de estrategias en las detenciones. Se planteaba antes de la carrera que deberían estar entre 2 y 3 las detenciones que hagan todos los equipos.
Comienzan a separarse los dos primeros. Fernando Alonso dominando la prueba. 6 giros ya cumplidos. Cabina Alonso, detrás de él, Michael Schumacher. Un segundo y medio de diferencia entre el primero y el segundo. Ahí está, giro 7. Tercero Trulli, cuarto Jenson Button, quinto David Coulthard. Y ya muy lejos Trulli, Button y Coulthard del par de punteros que se han escapado, como veíamos, desde la primera vuelta. Unos 5 segundos de diferencia a favor de este piloto, de Fernando Alonso. Que viene muy fuerte aquí, cuidando su ventaja. Y ahora Michael Schumacher, que hace el giro más rápido, 1:15.950. Están cerca del récord de la pista, anotado por Juan Pablo Montoya el 2013, es 1:15.512. Está muy pero muy cerca. Seguramente lo van a superar este récord porque los tiempos han sido aplastados temporada a temporada. Imagen para Fernando Alonso, que está primero, segundo Michael Schumacher. Y viene el campeón del mundo. Ahora sí se empieza a apreciar que se está viniendo encima. Cuando nos acercamos a lo que podría ya entrar dentro de la ventana de la primera detención. En las últimas carreras hemos visto que las primeras detenciones se han hecho muy pronto, antes de la decimosegunda vuelta. Señal de que se clasifica con muy poco combustible y por lo tanto hay que detenerse rápido a recargar. Se está acercando Michael Schumacher. 1:15.761, la vuelta más rápida anotada por el alemán aquí en Francia. Aquí se viene Fernando Alonso. Se mantiene primero el español, segundo Schumacher. Le mete presión el alemán. Vamos a ver si lo puede superar en la pista. Vamos a entrar al noveno giro de la prueba. Cuidando su ventaja el asturiano. Bastante escapado ya de Trulli, de Button, de David Coulthard, de los que venían más atrás. Hace un instante eran de 5 segundos más o menos la diferencia entre estos dos pilotos y los que están luchando por la tercera posición. Comienza el noveno giro. Aprovechan todo el ancho, incluso ahí vean cómo van por la línea fuera de lo que teóricamente la línea, y vean los autos como salen arriba en su pantalla, pisando esa zona demarcada verde, simulando pasto, pero es asfalto. Aprovechan todo el ancho de la pista para que la curva que sigue, que es una curva rápida hacia la izquierda, puedan tener la trayectoria más redonda posible. Ahora es 9 décimas la diferencia entre Alonso y Schumacher. Aquí viene el campeón del mundo que se quiere quedar con la primera posición, amenazando el liderato de Fernando Alonso. Atención que en cualquier momento Schumacher da el zarpazo. Y ya le restó un segundo, está a 5 décimas el alemán. La imagen nos mostraba a Flavio Briatore muy preocupado, y ese es Jean Todt y Ross Brown, los dos responsables del equipo Ferrari. Ellos tienen muy claro cuál es la estrategia. Emocionante lucha por la primera posición entre Alonso y Michael Schumacher. Se han completado nuevos giros acá en el Gran Premio de Francia. Estamos en el auto de Alonso. El agradable sonido del motor del Renault de Alonso. Ahí está Schumacher, que lo está metiendo mucha presión. Cumplido 10 giros, estamos en la vuelta 11. Alonso y Schumacher en la lucha por el primer lugar.
Alonso y Schumacher, los dos primeros. Tercero está Jarno Trulli, cuarto Button, quinto Coulthard, sexto Montoya. Esas son las posiciones cuando ya se han completado 10 giros aquí en Magny-Cours. Absolutamente escapados estos dos pilotos. Y entra a pits Michael Schumacher. Muy pronto, cuando se cumplían recién 11 vueltas, ya hace su primera detención. El tiempo empleado por los técnicos de Ferrari, 7 segundos 4 décimas. El primer ingreso a boxes de Michael Schumacher. En la vuelta número 11. Y montó neumáticos ya pisados, no 0 kilómetros, neumáticos que probablemente rodó un par de vueltas en los entrenamientos. También entraba uno de los McLaren y ahora es uno de los Bar. Este es Marc Gené, que aparecía ahí el Williams. Saliendo. Y está Cristiano Damata también en la zona de boxes. 7 segundos, 7 décimas el tiempo para la gente de Toyota. Mientras vemos en imagen a Fernando Alonso, que está primero. Debieron estar los dos Renault en los primeros lugares. Fernando Alonso primero, segundo Jarno Trulli. Michael Schumacher ya hizo su primer ingreso a boxes. 11 giros cumplidos. Ahí está, Alonso primero, segundo Trulli, tercero Jenson Button, cuarto David Coulthard, quinto Montoya, sexto Barrichello, séptimo Takuma Sato, el japonés. En el octavo lugar aparece Michael Schumacher con una detención. Ese es un Minardi. Y la cámara con Alonso. Primera posición para el asturiano. 12 giros cumplidos. Mientras vemos en pantalla un McLaren. David Coulthard, que entonces el anterior había sido Raikkonen, y también Barrichello. Barrichello, que estaba en la 9ª posición, ahora está seguramente a perder algunos lugares. 7 segundos, 7 décimas. Mientras vemos ahí la lucha de Jenson Button. Este es un circuito donde se pierde poco tiempo. El acceso a la calle de boxes justo después de una horquilla muy cerrada. Entonces igual si uno va por la pista o entra a la calle de boxes, las diferencias de velocidad no son muchas. Y por lo tanto, y después empalma directo sobre una curva rapidísima. Entonces la pérdida de tiempo que se produce no es tanta como en otros circuitos, y por eso es que la tendencia es hacer tres detenciones, lo habitual en este circuito. Y por lo temprana de la primera, está claro que ya por lo menos todos esos que se detuvieron están pensando en hacer 3 detenciones. Se detuvieron ante la vuelta 10 o en ese rango. Este es Fernando Alonso, veíamos a la gente de Renault preparándose para recibir a uno de sus pilotos en boxes. Primero y segundo, los dos Renault, porque Trulli segundo, cuando está Trulli justamente entrando a pits, desde la segunda posición, se mantiene afuera Alonso. Hasta el italiano, que una excelente largada hizo, salió de la 5ª posición y quedó en el 3er lugar antes del primer giro, mientras vemos también al colombiano Juan Pablo Montoya. 7 segundos, bloqueado por los técnicos de Williams. Vamos a bordo del auto de Fernando Alonso, que está primero. A propósito, Montoya, para los que no se enteraron, digamos que el viernes pasó un tremendo susto, se despistó en los entrenamientos con mucha violencia, destruyó absolutamente su auto y no tuvo consecuencias físicas, pero con mucha fortuna. Realmente para la gente de Williams las cosas se han puesto muy complejas. Si sumamos lo del accidente de Ralf Schumacher en Estados Unidos, ahora este despiste afortunadamente sin consecuencias de Montoya. Sí, hay muchas críticas respecto de la seguridad que está en duda. Entra el puntero. Mientras vemos a Fernando Alonso entrando a la zona de boxes, la primera detención para el español, que estaba liderando la prueba en el giro número 14. La duda es dónde va a salir con respecto a Schumacher. Cuando entró Schumacher venía metido debajo del alerón de Alonso. Va a depender de cuán rápido fue cuando se quedó en pits. 7 segundos, 6 décimas para Fernando Alonso. Aquí viene en español. Vamos a ver si sale primero que Schumacher. No se ve el auto de Schumacher. Ahí está atrás. Salió por delante de Schumacher. Está entre medio Sato. Todavía no puede pasar a Sato. Michael Schumacher quedó detrás de él cuando salió de pits y ahí todavía está. Le recordamos
el concurso. ¿De qué material son los frenos de los Fórmula 1? La opción A, acero, la opción B, titanio, la opción C, fibra de carbono. Marque el 5151 desde su celular, alternativa A, B o C. O de red fija 155 600 600 5151 y podrá ganarse un año de afeitadas gratis con Match 3 de Gillette y un precioso libro con la historia de Ferrari. Excelente el trabajo de Renault. Está primero Fernando Alonso, el asturiano. No ha perdido su posición luego de su ingreso a boxes. Vamos a reordenar muy pronto las posiciones. Acá está. Primero Alonso, segundo Takuma Sato. Tercero Michael Schumacher con una detención. Cuarto Mark Webber. Quinto Trulli. Sexto Button. Los primeros 6 lugares. Aquí vemos al japonés Takuma Sato que venía segundo. Entrando a la zona de pits. Hace su primera detención. El piloto nipón. 7 segundos, 4 décimas. Está saliendo Takuma de la zona de boxes. Aquí viene Fernando Alonso. Una zona muy transitada, superando a algunos rezagados. El español que viene primero. Segundo Schumacher. Entre medio me parece que hay un Minardi entre Alonso y Schumacher. Tercero Trulli, cuarto Button, quinto Christian Klien, sexto Coulthard, séptimo Montoya y octavo aparece Rubiño, Rubens Barrichello, el segundo piloto de Ferrari. El más rápido de los ensayos libres del día viernes. Imagen para Fernando Alonso. Hasta el momento dominando la prueba. Vamos arriba de la Ferrari de Schumacher. Y se ve ahí humo, es el auto de Sato. Problemas con su motor, Takuma Sato. Vean cómo sale un humo azul típico de aceite. Algún problema con su motor. No va más para el japonés, que no ha tenido fortuna, ha andado muy rápido, ha aportado muchísimo al espectáculo. Lamentable el abandono de Takuma cuando recién estábamos en el comienzo de la carrera. Se habían cumplido 16 vueltas. Están sacando el Baronda de Takuma Sato, lamentablemente, una vez más, con rotura de motor, el auto del japonés. Fuera de competencia, el hombre espectáculo de esta temporada. En pantalla, Fernando Alonso, que está primero. Y hay bandera amarilla en esa zona, mientras están trabajando los asistentes. Eso significa que en ese sector no se puede adelantar. De Maipú, don Esteban Hood nos pregunta por el peso de estos autos. Los autos por reglamento deben pesar 600 kilos con piloto, por eso es que al término de las carreras normalmente uno a veces ve que los pilotos se dirigen al pesaje. El peso del auto es con piloto, 600 kilos, sin combustible. Y eso, en todo caso, hay un elemento adicional. Los autos en general hoy en día están pesando bastante menos que eso. Y tienen que poner lastre para llegar al peso mínimo. Y es ahí donde hay un trompo de Montoya. Algunos problemas el colombiano Juan Pablo Montoya. Lo pasa Raikkonen y Massa. Lo que decía, los autos son bastante más livianos que esos 600 kilos y por lo tanto tienen que poner lastre. Y una de las grandes diferencias de Ferrari es que es el más liviano y por lo tanto pone más lastre. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es el sentido de hacerlo más liviano si después hay que ponerle lastre? La gracia es que hay el trompo de Montoya cuando toma esa curva que pasa por la línea de meta. El hecho de poder disponer del lastre para reubicarlo hace que la puesta a punto del auto, el equilibrio se pueda modificar. Entonces, si es un circuito lento, el peso se puede poner cargado hacia atrás, el lastre para aumentar la tracción. Si es un circuito rápido, se pone distribuido más hacia adelante para mejorar el equilibrio. Y el hecho de disponer de más kilos, por ejemplo, el Williams tiene con esta trompa nueva de forma tan rara, es bastante más pesado de trompa. No es que quede más pesado el peso mínimo, pero Williams se estima que tiene alrededor de 70 kilos para poder jugar. Ferrari
130 kilos de lastre, o sea, es más del doble de peso con el cual pueden ellos jugar en la puesta a punto del auto. Entonces, es un factor más. Como lo dijimos en alguna ocasión, pero lo podemos reiterar, el material que se utiliza para hacer este lastre es uranio empobrecido, que es el material de mayor densidad por centímetro cúbico que existe, más del doble de peso por centímetro cúbico del plomo. Tiene el uranio empobrecido, obviamente un material que no es barato ni fácil de conseguir, pero eso indica cuán sofisticados son estos autos de Fórmula 1 en todos sus detalles. Veíamos esa cámara desde el auto de Juan Pablo Montoya. Está noveno el colombiano, el piloto sudamericano. Primera posición para Fernando Alonso. Segundo, Michael Schumacher. Tercero, el italiano Jarno Trulli. Cuarto, Jenson Button. Quinto, David Coulthard. Sexto, Barrichello. Séptimo, Felipe Massa. Y octavo, Kimi Raikkonen. Imagen para el colombiano Juan Pablo Montoya. Se mantiene en la novena posición el piloto sudamericano. La temporada pasada, Montoya fue segundo en este circuito. Una carrera que fue ganada por su compañero de equipo, por Ralf Schumacher. Esto en 2003. Ahí está Massa, Raikkonen en la lucha por la séptima posición. Vemos ahí los lugares. Alonso, Schumacher, Trulli, Button, los primeros cuatro. Luego viene Coulthard, Barrichello, Massa y Raikkonen. En la novena posición, el hombre en pantalla, el colombiano Juan Pablo Montoya. Atribuible a su vehemencia el trompo que vimos, porque no se vio algún problema específico con el auto. El auto tiene un problema global, llamémoslo así, que ha tenido inestabilidad crónica en este circuito, pero específicamente en ese trompo la impresión es que lo perdió el colombiano por tratar de ir más rápido que el auto. Tenemos un pequeño bloqueo de Juan Pablo Montoya en una curva. Mientras Raikkonen lograba superar a Felipe Massa. Se pone en la séptima posición Kimi Raikkonen. Ha superado a Felipe Massa y ahora Juan Pablo Montoya es el que presiona al brasileño de Sauber. Mientras vemos a uno de los Sauber que ya está en pits, es Giancarlo Fisichella, el italiano. Primera detención de los Sauber, ellos están en una estrategia de menos detenciones. Lo mismo hicieron en Estados Unidos y en Canadá. Les dio buen resultado en Canadá porque subieron a los puntos. Se han completado 20 giros en el Gran Premio de Francia, 10ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En pantalla Felipe Massa y Juan Pablo Montoya, el brasileño y el colombiano, dos sudamericanos en la lucha por la octava posición. Y más atrás, Mark Webber, piloto de Jaguar. Todas las pantallas para Juan Pablo Montoya. Viene noveno el sudamericano, ahora presionado por Mark Webber. Y no ha podido con Felipe Massa. Nos pregunta un telespectador por qué los Sauber que tienen motor Ferrari no rinden igual que los Ferrari. Bueno, porque el motor es una parte del auto. El auto es además chasis, es además aerodinámica, es además neumático. La sumatoria de todo eso y cómo está balanceado es lo que hace el rendimiento de un auto. No basta con tener el mismo motor. Además que el motor del Sauber es la versión anterior de Ferrari, tampoco es la versión, o la versión previa. O sea, si ahora, por ejemplo, Ferrari saca una versión nueva, empezarían a usar la versión que usaba hasta ahora. Y el bloqueo de Montoya en cámara lenta, ese neumático debe haber quedado cuadrado. Imagen para Juan Pablo Montoya. Restan 49 giros para el final. Complicada la situación para Montoya porque está en un equipo que prometía mucho más a comienzo de año de lo que ha rendido y con contrato ya firmado para irse a un equipo que está aún peor que Williams
Los McLaren, a pesar de lo bien que anduvieron en clasificación, ahora en carrera están más cerca, pero todavía lejos de la punta. Más de 18.000 revoluciones por minuto el auto de Fernando Alonso, que está ganando la carrera al español. Acá se viene el asturiano superando a rezagados. Vemos un Jordan ahí. Se abre para el paso de Alonso. Dos segundos, 4 décimas, la distancia entre Alonso y Michael Schumacher, que se mantiene segundo. A 9 segundos de Jarno Trulli, el italiano, su compañero de equipo, que está en el tercer lugar. Y a 11 segundos, 3 décimas del inglés Jenson Button, que está cuarto. Ahí están las diferencias en segundos entre Alonso y todos sus rivales. Imagen para el campeón del mundo. Se está cortando la diferencia entre Alonso y Michael Schumacher. Y traemos la reiteración de una maniobra del Ferrari de Schumacher. Ahí subiéndose al pianito. Vemos cómo la suspensión trabaja solo hacia arriba en descarga, prácticamente no tienen recorrido. Se calibran con pretensión incluso para que al pasar por sobre los pianitos, la rueda que tiene que estar apoyada, la que está asumiendo el esfuerzo de la curva, que es la rueda exterior, se mantenga pegada al piso. Lo que pase con la rueda interior no es muy relevante, porque no tiene prácticamente carga. Tenemos a Fernando Alonso, que ha superado a Nick Heidfeld, al alemán del equipo Jordan. Ahora es Nick Heidfeld el que se interpone entre Alonso y Michael Schumacher, pero ya el alemán lo supera con facilidad. Se abre su compatriota Nick Heidfeld. De acá vienen los dos primeros, Fernando Alonso y Michael Schumacher. Medimos la distancia entre ambos. 2 segundos, 6 décimas, mientras vamos a bordo del Ferrari de Schumacher. Atentamente, siguiendo la carrera, los ingenieros de Ferrari, un gran público en las tribunas. Ahí viene Alonso, que está liderando la prueba, segundo Michael Schumacher. Emocionante lucha por la primera posición aquí en Francia, 10ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Mete mucha presión Michael Schumacher, pero está aguantando muy bien Fernando Alonso, el asturiano que va en busca de su primera victoria del año. Primero Alonso, segundo Schumacher, tercero Trulli, cuarto Jenson Button, quinto Coulthard, sexto Barrichello, séptimo Raikkonen. Veíamos los primeros 7 en este Gran Premio de Francia. Imagen para Fernando Alonso. Recordemos que ha quedado fuera de competencia el japonés Takuma Sato por rotura de motor de su bar Honda. Don César Vidal de Puerto Montt nos pregunta dónde tiene la tracción los autos de Fórmula 1, en las ruedas traseras y además por reglamento. No pueden tener tracción en las 4 ruedas por reglamento, está prohibido. Y también está prohibido algo que en alguna época, ya muchos años atrás, se vio en la Fórmula 1, autos de 6 ruedas, por ejemplo. También, el reglamento dice que son 4 ruedas y la tracción sobre las ruedas traseras. Veíamos con esos niveles de potencia, si se desarrollaran sistemas de tracción integral, como pasa en los autos rally, por ejemplo, probablemente se compensaría el mayor peso con la mejor tracción que tendría. Porque realmente transmitir los 900 caballos de fuerza que tienen estos autos al piso en solo 2 ruedas es un tema complejo y por eso que son tan sensibles para manejarse. Cualquier aceleración en exceso significa patinar o salirse de pista. 9 décimas de diferencia entre Alonso y Michael Schumacher, primero y segundo lugar. Se mantiene en el primer lugar el español, el asturiano, cuidando esa pequeña ventaja. Se encuentran con algunos rezagados ahora. Un Toyota que se abre para dejar
pasar libremente a Fernando Alonso. Y si viene el español, Olivier Panis es el piloto que está entre Alonso y Michael Schumacher. Seguramente se va a abrir el francés para dar el paso de Michael Schumacher. Ahí se abrió. Y se mantiene ahí la lucha emocionante por el primer lugar entre Alonso y Michael Schumacher. Restan 44 giros para el final. Está aguantando bien el asturiano. Don Fernando Jara de Valdivia, como está lloviendo mucho por el sur, la gente tiene tiempo de mandarnos mails. Nos pregunta por el despeje de los autos con respecto a la pista, la distancia que hay entre el piso del auto y la pista, si está normado. No está normado, lo que sí existe en el piso del auto una superficie que normalmente es de madera y que tiene que tener un espesor de 1 centímetro. Y esa se mide después de la carrera, y si ha perdido más de 1 milímetro significaría la descalificación del auto. Es para controlar de que los autos no toquen en el fondo, porque cuanto más bajo fuera el auto, más rápido iría. Entonces una manera de controlar el despeje es que esa placa de madera no puede presentar más de 1 milímetro de desgaste después de la carrera. Es la única limitante. Ahora, obviamente todos tratan de andar con el menor despeje posible, pero los que son aficionados a la Fórmula 1 hace más tiempo recordarán que en alguna época era muy típico ver a los autos sacando chispas en ciertos sectores del circuito. Bueno, para evitar eso, hoy en día se restringió y los autos no deben tocar, como digo, porque desgastan este control y significaría la descalificación después de la carrera. Ahí están los primeros 8, Alonso, Schumacher, Trulli, Baton, Coulthard, Barrichello, Raikkonen y Montoya. Primer lugar para Fernando Alonso, cumplidas 27 vueltas en este Gran Premio de Francia. Se mantiene la presión de Michael Schumacher, pero está aguantando bien el español. Vamos en la vuelta número 28. Un total de 70. Todavía no llegamos a la mitad de la carrera. Y ahora nos vamos al norte, de Coquimbo. José Yáñez nos pregunta por la presión y con qué se inflan los neumáticos de los autos de Fórmula 1. Se inflan con un gas inerte, con helio, para evitar de que con el aumento de temperatura cambie la presión. Así, de esa manera, si se inflaran con aire, el aire cuando aumenta la temperatura aumenta la presión y variaría la puesta a punto del auto y la presión establecida como óptima para el neumático. Al inflarlo, como digo, con un gas inerte, no hay variaciones de presión en caso de aumentos de temperatura. Y las presiones son presiones bastante bajas para lo que uno se imaginaría. Fluctúan entre 16 y 20 libras, que es la nomenclatura en la que uno más o menos se maneja localmente. O sea, hablando en bares, entre 1,1 a 1,4 bares de presión los neumáticos. O sea, una presión absolutamente normal, porque hay que pensar que los autos prácticamente no pesan, 600 kilos decíamos que pesan. Entonces, la presión que hay repartida sobre esas tremendas superficies hace que el punto de contacto propiamente tal sea bastante alta. La presión de inflado en un auto normalmente tiene que ver con el peso del auto. Entra nuevamente Michael Schumacher, anticipando la segunda ronda de detenciones. Está el campeón del mundo en la zona de pits, venía segundo, metiéndole mucha presión a Fernando Alonso, que ha tenido ahora un respiro, pero ya hizo su segunda detención el piloto germano. Regreso a la pista, Michael Schumacher, la imagen con ahora David Coulthard, que hace también su segunda detención. Hace un instante estuvo Kimi Raikkonen. Y este hombre está dominando la prueba. Hablamos del español Fernando Alonso a bordo de su Renault, quien aún no ha hecho su segunda detención. A propósito de presiones en los neumáticos, digamos que se procura tener la más baja posible para mejorar la tracción sin entrar ya a niveles de deformación de la rueda. Y lo otro es que diferencia cuando se está trabajando en el desarrollo del auto, en la puesta a punto, diferencias de tan poco como 1 libra en la presión de inflado,
son notorias. Los pilotos son capaces de percibir 1 libra de diferencia en el inflado de los neumáticos y la diferencia en los tiempos obviamente se nota. O sea, el despeje, hablábamos hace un instante, se mide en milímetros y 3 o 4 milímetros más o menos hacen diferencia. La presión de inflado de los neumáticos se maneja en 1 libra más, 1 libra menos, un rango muy ajustado. Los ángulos de los elementos aerodinámicos son 2 o 3 grados más o menos. O sea, se tiene que trabajar hilando muy fino para conseguir un balance adecuado. Está Jenson Button en la zona de pits realizando su segunda detención, el británico de Bar Honda. Se cumplen 30 giros en el Gran Premio de Francia. Vemos en pantalla a Fernando Alonso, que está primero. Segundo viene su compañero de equipo, el italiano Jarno Trulli. Los dos Renault dominando en Francia, en el circuito de Magny-Cours. Y su segunda detención, Michael Schumacher venía segundo. Ya vamos a ordenar las posiciones. Este es Fernando Alonso, que no ha perdido su primer lugar obtenido ayer en las pruebas de clasificación. Imagen para Fernando Alonso, cumplidas 31 vueltas en el Gran Premio de Francia, sigue dominando la carrera el español. Libre tránsito para el asturiano, mientras vemos a Jarno Trulli, que venía segundo, hace su segunda detención el italiano. Y también estaba Barrichello. 7 segundos 2 décimas para Trulli, 7 segundos 2 décimas para Barrichello. Imagen para Fernando Alonso, mientras vemos a Juan Pablo Montoya, el colombiano, también realizando su segunda detención en la zona de pits. 7 segundos 6 décimas para el sudamericano. Solo falta que ingrese Fernando Alonso, récord 1:15.479 para Michael Schumacher. Haciendo vueltas muy apurado para poder hacer la diferencia que le permita quedar por delante Fernando Alonso. Y este es el récord de la pista, anotado ahora por el alemán Michael Schumacher. Andando muy rápido. Vamos a ver cómo le va a Fernando Alonso, porque se prepara la gente en pits. Está ingresando a la zona de boxes el español. Vamos a ver cómo sale. Momento clave de la carrera, porque Schumacher en pista andando en el aire para tratar de hacer la diferencia. 6 segundos 2 décimas, muy rápida la detención de Fernando Alonso. Vamos a ver si alcanza a cuidar su primer lugar el español. Ahí se viene Michael Schumacher. Atención, momento clave, otra vuelta rápida para el piloto germano, el campeón del mundo, 1:15.377. Me da la impresión de que pasó por delante de Alonso, porque esa toma lo mostraba circulando por dentro de la calle de boxe y Alonso venía justo saliendo. Exactamente, está primero Michael Schumacher, segundo Fernando Alonso, tercero Trulli, cuarto Jenson Button, quinto aparece Rubens Barrichello, sexto Webber, séptimo Coulthard y octavo Marc Gené. En la zona de puntuación el catalán, el reemplazante del Ralf Schumacher, el segundo piloto de Williams. Imagen para el campeón del mundo, para Michael Schumacher, que ahora por primera vez en la carrera está en la primera posición. Nuevamente por estrategia Ferrari alcanza el liderato. Imagen para Schumacher. Vuelta 33 y Michael Schumacher, que viene primero. Y ahora es segundo Fernando Alonso. Ha quedado bien cerca en todo caso. O sea, vamos a tener un duelo como el que hemos tenido desde el comienzo de la carrera, lo único que en un orden invertido. Ahora vamos a tener claro si Michael Schumacher tenía resto y se estaba guardando, o eso es todo lo que tiene respecto a Alonso. 3 segundos es la referencia. 3 segundos 74 milésimas, la diferencia entre Michael Schumacher y Fernando Alonso. Tercero viene el italiano Jarno Trulli, el otro piloto de Renault. Y veíamos a Gené parado en boxe cuando hay bandera.
amarilla. No vemos por qué hay un sector del circuito con bandera. Hay un Minardi, es el Baumgartner. El húngaro Zsolt Baumgartner, que abandona. Sumó su primer punto aprovechando las descalificaciones en Canadá, histórico para el automovilismo de Hungría. Le recordamos, el material de los frenos de la Fórmula 1, A, acero, B, titanio, C, fibra de carbono. ¿De qué están hechos los frenos de estos autos que son capaces de disminuir en algo así como 3 segundos de 300 kilómetros por hora a 100, generando temperaturas que muchas veces superan los 1000 grados? A, acero, B, titanio, C, fibra de carbono. Marque 5151 desde su celular, alternativa A, B o C. Desde red fija 155-600-600-5151 podrá ganarse un año de afeitadas con Match 3 de Gillette y con todo el set que corresponde, la crema de afeitar, la loción, y además, para matizar las afeitadas, un libro precioso con la historia de Ferrari. Imagen para Ferrari de Schumacher, que está liderando la prueba en la vuelta número 34, segundo Alonso, tercero Trulli, cuarto Jenson Button, quinto Barrichello, sexto Coulthard, séptimo Kimi Raikkonen y octavo Christian Klien. Esta es la lucha por el primer lugar. Ahora Schumacher primero, segundo Fernando Alonso, el asturiano, que tiene la misión de ponerle presión al alemán. Esta es la diferencia que se marca entre el primero y el segundo, a bordo del Ferrari de Schumacher. A 35 giros del final. Esa toma en cámara lenta permite apreciar además lo complejo que es el alerón delantero. Uno piensa que es solo un perfil de ala invertido, pero veíamos cómo está hecho de una infinidad de pequeñas piezas. Incluso el canto lateral tiene distintos deflectores, distintos ángulos, todo un desarrollo de lo que se llama la microaerodinámica, y que hace que la sumatoria de todos esos pequeños deflectores transformen un auto en ganador, como el caso de esta Ferrari. Uno los ve muy parecidos unos autos con otros, sin embargo en esos detalles es donde están las diferencias. Vean cómo el alerón en la parte lateral tiene varios deflectores pequeños con distintas curvaturas para canalizar de la mejor manera posible el aire por delante de la rueda, para limpiar el flujo que va hacia los radiadores, esas tomas que tienen al costado, y después limpiar todo el aire que llega al alerón trasero. Cuanto más limpio llegue ese aire al alerón trasero, la carga que produce el alerón es mayor y eso permite bajar el ángulo y ser más rápido en la recta. Es todo un tema de balance. La pizarra de Alonso, puesto 2, menos 2 segundos, una décima le indicaban a... Está a 2 segundos, una décima Fernando Alonso de Michael Schumacher. La diferencia que ha establecido el piloto germano, cuidando su primer lugar ahora, presionado por el español que viene segundo. Ahora 2 segundos, 6 décimas, alargado un poco la diferencia a favor del 6 veces campeón del mundo. Veíamos una pizarra en el caso de Alonso. Muchas veces la gente se pregunta por qué en algo, con los niveles de tecnología que tiene la Fórmula 1, por qué todavía le siguen marcando los tiempos y la diferencia con una pizarra. Y es porque cuanto menos hablen desde el equipo por la radio al piloto, menos lo distraen. Cada vez que la radio se prende, el chicharreo, cualquier cosa que pueda suceder, distrae al piloto. Y cuando se pasa por la meta, por la zona de pits, a pesar de la velocidad a la que cruzan, se puede leer perfectamente esos datos que están muy concisos en la pizarra. Y así el piloto determina cuál es el momento en que recibe esa información, sin necesidad de tener que concentrarse en lo que le están diciendo. Ahí están las posiciones: primero Schumacher, segundo Alonso, tercero Jarno Trulli, cuarto Jenson Button, quinto Barrichello, sexto Coulthard, séptimo Kimi Raikkonen y octavo Juan Pablo Montoya. Restan 33 giros para el final. Y veníamos a la imagen de Rubens Barrichello superando a un Toyota. Y un gesto de... parece que Jarno Trulli con Nick Heidfeld ahí tenían un altercado. Se enojó mucho el italiano Jarno Trulli. Imagen para Rubens Barrichello,
que viene detrás de su compatriota, el brasileño Cristiano da Mata, el piloto de Toyota. Tiene en la quinta posición Rubiño. Vamos a bordo del Renault de Alonso. Disfrutando con el sonido del motor Renault, el auto de Fernando Alonso. Eso es la pantalla gigante ahí donde los espectadores pueden seguir la carrera en vivo y en directo. Espectacular. Tiene segundo el asturiano detrás de Michael Schumacher. A 2 segundos 7 décimas. Hasta hace unos instantes. Esa era la diferencia entre Schumacher y Alonso. Sale de pista Olivier Panis, el francés de Toyota. No ha tenido un buen día, se quedó en la largada, ahora se sale de pista y es su gran premio. Es uno de los pocos pilotos franceses que siguen en actividad. Y ahora Schumacher, que establece 3 segundos de diferencia a su favor sobre Fernando Alonso, que viene segundo, tercero el italiano Jarno Trulli de Renault, cuarto Jenson Button. Quinto aparece Rubiño, Rubens Barrichello. Imagen para Michael Schumacher, el 6 veces campeón del mundo en busca de su 9ª victoria esta temporada. Amplio y absoluto el dominio de Ferrari. Faltan 31 giros para el final. Imagen para el primer lugar de Michael Schumacher. Anda muy pero muy rápido. Estableció ya el récord de la pista el piloto germano. Y ahora son 4 segundos 2 décimas. Se comienza a alargar la diferencia a favor del campeón del mundo. Imagen para Michael Schumacher, que superó a Fernando Alonso luego de su segundo ingreso a la zona de pits. Andando muy pero muy rápido el Ferrari de Michael Schumacher. Nos preguntan por el diámetro de las llantas, contrariamente a lo que uno supone y por lo que uno ve en los autos de calle hoy en día, que cualquiera ya tiene aro 14, aro 15, aro 16. Los autos de Fórmula 1 siguen teniendo aro 13, una rueda bastante chica, por eso que los neumáticos se ven muy grandes, no son neumáticos de perfil bajo, y eso es por reglamento y para evitar de que los autos frenen más. Si con una llanta aro 13, con un disco de esa dimensión puesto dentro de la llanta, ya los autos frenan como se les ve frenar, si la llanta fuera más grande permitiría poner discos más grandes y por lo tanto definitivamente no se podría soportar la desaceleración. Con estas ruedas de aro 13 y con los frenos que hoy en día se utilizan, que estamos preguntando si son de acero, de titanio, de fibra de carbono, pero que frenan muy bien, está claro que frenan muy bien. Las desaceleraciones pueden llegar hasta 3 a 4 veces la aceleración de gravedad y eso hace que algunos pilotos incluso se le salgan las lágrimas en el momento del frenaje, se le empañe la mica porque los lagrimales no son capaces de retener las lágrimas de la tremenda desaceleración en el momento del frenaje. Tenemos la cámara desde el auto de Jenson Button, el británico que viene cuarto en su bar Honda. Está fuera de competencia el japonés Takuma Sato. Para todos los fanáticos del piloto nipón, lamentablemente nos quedamos sin poder ver más a japonés, al menos en esta carrera, en el Gran Premio de Francia. Ahí están las posiciones: Schumacher, Alonso, Trulli, Button, los primeros 4 lugares. Barrichello, Coulthard, Raikkonen y Montoya, del quinto al octavo.
Ese era Fernando Alonso, que viene segundo. A 29 giros del final de la carrera. Gente de Ferrari ahí previendo lo que va a pasar más adelante. Vamos a ver la estrategia, si se hace una nueva detención. Este es Fernando Alonso, el asturiano, que viene segundo. Lideró la prueba durante las primeras 33 vueltas. Ingresó, hizo su segunda detención y ahí lo superó Michael Schumacher. Está haciendo una buena carrera en todo caso el español. La imagen se queda con él, mientras vemos a Michael Schumacher realizando su tercera detención en la zona de pit. 6 segundos, 5 décimas para el 6 veces campeón del mundo. Muy anticipado, todavía quedan 28 giros. Es bastante crítica la detención, pensando que faltando esa cantidad de vueltas, ¿tendrá combustible como para llegar hasta el final o estará apostando a una detención más? Fuera de contexto esta detención de Michael Schumacher. No se esperaba tan rápida esta detención de Michael Schumacher. Está primero ahora Fernando Alonso, segundo Michael Schumacher, tercero Trulli, cuarto Jenson Button. Ha recuperado el liderato de la prueba el español. Atención, imagen para Michael Schumacher, que acaba de hacer una nueva detención. El piloto germano. Y ahora estamos con el primer lugar, con Fernando Alonso. El asturiano a falta de 28 giros para el final. Otra vez liderando la prueba Fernando Alonso en la vuelta número 43 de un total de 70. Se encontró con Felipe Massa, con el brasileño de Sauber, Fernando Alonso. Miradas atentas en el box de Ferrari y también mucha atención en el sector de los técnicos de Renault. Se abre Felipe Massa y pasa Fernando Alonso cuidando su liderato. Le hace un gesto Fernando Alonso a Felipe Massa. No lo dejó pasar en primera instancia. Acá están las posiciones. Alonso, Schumacher, Trulli, Button, los primeros 4. Alonso sabe que aunque vaya adelante por 11 segundos, tiene que hacer diferencia para que cuando haga su detención salga por delante de Schumacher. Por eso que cada décima de segundo que pierde con rezagados, como pasó con el caso con Massa, puede ser clave para el resultado final de la carrera. A falta de 26 giros para el final está primero Fernando Alonso, segundo Michael Schumacher. Atención. Comienza a acercarse Michael Schumacher, está a 10 segundos y medio, hace unos instantes estaba a 11 segundos, se acorta la diferencia. Michael Schumacher, que tiene una detención más que Fernando Alonso. Faltan 25 vueltas para el final. Atención, esta es la imagen del asturiano, una vez más en el primer lugar de la carrera. Segundo Schumacher, tercero Jarno Trulli, cuarto Jenson Button, quinto Rubens Barrichello, sexto David Coulthard, séptimo Kimi Raikkonen y octavo Juan Pablo Montoya. La zona puntuable, los 8 primeros anotan puntos. Imagen para Fernando Alonso, se mantiene en la primera posición. Nos preguntan por el tipo de lubricantes que usan estos motores. Son lubricantes tipo sintético, similares a los que se pueden comprar, desarrollos anticipados. Lo que sucede habitualmente es que el lubricante que utiliza la Fórmula 1 en un año dado es un lubricante que se puede conseguir
en las distintas marcas años después. Probablemente el lubricante que hoy compra usted en una estación Shell, el lubricante sintético, el Helix sintético, es el mismo que usaba Ferrari hace 5 años, porque la evolución que se va haciendo va traspasándose al lubricante de todos los días. Entonces, es parte de lo que le importa a las compañías, a los partners tecnológicos, los equipos Fórmula 1, es poder aprovechar este laboratorio de máxima exigencia para desarrollar nuevos productos y poder verificar su funcionamiento. Así que en el caso de los lubricantes, son lubricantes de tipo comercial, pero obviamente muy sofisticados. Y ya lo hemos dicho, el combustible que utilizan los autos Fórmula 1 tiene que cumplir con normas de combustible comercial, octanaje de menos de 98 octanos y con aditivos que lo hacen muy eficiente, pero tienen que ser lubricantes normales. Cámbiese a las nuevas gasolinas Shell. Momento clave de la carrera, ingresó Fernando Alonso a la zona de pits, 8 segundos 7 décimas, lo que demoró, lo que empleó la gente de Renault para esta detención del piloto asturiano. Con esa detención y faltando 24 vueltas, ya Alonso probablemente no se detiene porque fue una detención bastante larga. Veamos si sale por detrás de Michael Schumacher. Y sale por detrás de Michael Schumacher, que retoma el primer lugar, primero para el piloto germano. Segundo Alonso, tercero Jarno Trulli, cuarto Jenson Button, quinto estaba Barrichello, sexto Coulthard, séptimo Raikkonen y octavo Montoya. Imagen para Michael Schumacher, nuevamente en el primer lugar de la prueba. Emoción hasta el final en el Gran Premio de Francia. 10ª fecha del Campeonato Mundial de la máxima categoría. Se viene el campeón del mundo en busca de la 9ª victoria esta temporada. Dominio absoluto de Ferrari. Faltan 29 giros para el final. Es la imagen de Michael Schumacher, que viene primero. Queda la duda si le va a alcanzar combustible o todavía tiene que hacer una detención, porque recordemos que él hizo su última detención cuando quedaban prácticamente 30 vueltas. Sí, se demoró como 6 segundos más o menos. Y cargó, 6 segundos y medio, exactamente, no cargó combustible como para completar el recorrido, así que es probable que esté jugando una estrategia distinta y que todavía tenga que hacer una detención. Va a ser importante entonces qué diferencia tiene con Alonso. Necesita por lo menos tener unos 15 segundos de margen para poder entrar y salir delante de Alonso. Y comenzamos a medir la diferencia entre Michael Schumacher y Fernando Alonso. Andando muy rápido Michael Schumacher. Mientras vemos a Kimi Raikkonen en la zona de pits. 9 segundos, 3 décimas. Para el finlandés, imagen para Michael Schumacher, se mantiene en la primera posición a falta de 23 vueltas para el final. Presionado por Fernando Alonso, que viene segundo. Tercero Jarno Trulli, cuarto Jenson Button, quinto Barrichello. Comienza a establecer diferencias Michael Schumacher. Tendría que hacer una nueva detención, una cuarta detención, de acuerdo a lo que se prevé, porque su última detención fue muy breve. Vemos los otros lugares, el resto de los pilotos ha quedado fuera de competencia. Recordemos, Baumgartner, el piloto, el húngaro de Minardi, y Takuma Sato, tempranamente en este gran premio. Se encuentra Kuno Jordan, Michael Schumacher. Me parece que es su compatriota Nick Heidfeld, se abre. Heidfeld para la pasada de Michael Schumacher. No quiere problemas en Alemania, Heidfeld, complicando a Michael Schumacher. Están luchando por décimas porque la probabilidad de la detención todavía está latente. 8 segundos, 4 décimas, la tercera detención del escocés David Coulthard de McLaren. Imagen para Michael Schumacher, que se mantiene en el primer lugar. Faltan 22 giros para el final. Acelerando a fondo Michael Schumacher, ganando segundos valiosísimos. Preparando una cuarta detención aparentemente el piloto germano. Toda la imagen para Schumacher, para el 6 veces campeón del mundo. Insistimos, en busca de su 9ª victoria esta temporada.
El único gran premio que no ganó fue en Mónaco, donde abandonó. Y la victoria fue para el italiano Jarno Trulli. Primero Schumacher, segundo Alonso, tercero Trulli, cuarto Jenson Button, quinto Barrichello, sexto Montoya, séptimo Mark Webber y octavo David Coulthard. Los primeros 8 en este Gran Premio de Francia. Entra Jarno Trulli, que venía tercero, hace su tercera detención, el italiano. 7 segundos, 5 décimas. Imagen de Jenson Button. Una tremenda desaceleración, ahí venía a más de 300 y veíamos cómo esa horquilla era a menos de 100. Entonces son esos cambios de velocidad las que exigen muchísimo a los frenos, que por ahora todavía no sabemos si son de acero, de titanio o de fibra de carbono. La opción A, acero, B, titanio, C, fibra de carbono, y podrá ganarse afeitada gratis para 1 año y un libro con la historia de Ferrari que no puede faltar en la biblioteca de ningún aficionado a la Fórmula 1. Y atención a los fanáticos de Baronda, porque Jenson Button entra a la zona de podio, está tercero, amenazado por Rubens Barrichello, que ahora está cuarto. Restan 20 giros y hay emoción en la lucha por el tercer lugar también. Acá está el británico Jenson Button, viene tercero. Y detrás, Rubens Barrichello. Tenemos aún Jordan en zona de pits. Vamos a bordo del auto de Jenson Button. Qué sonido, el motor Honda del bar de Jenson Button. Mientras vemos a Juan Pablo Montoya, que también hace una tercera detención, 7 segundos 8 décimas, nuevamente a bordo del auto de Jenson Button. Casi viene el inglés, viene tercero el Baronda, a 3 segundos 8 décimas de Fernando Alonso, el piloto español que se mantiene en la segunda posición. Atención, 9 décimas de diferencia entre Jenson Button y Rubens Barrichello en la lucha por el podio entre el británico y el brasileño, entre el hombre de Baronda y el de Ferrari. A ver, emoción también aquí. Restan 19 giros, se mantiene en el primer lugar Michael Schumacher, segundo Fernando Alonso. Y esta es la lucha por la tercera posición entre Jenson Button y Rubens Barrichello. Entró Barrichello a pits. Y también esperan en bar, estaban sacando los neumáticos para la última detención. Acá está Rubinho haciendo su última detención, seguramente 7 segundos 2 décimas para el brasileño. Venía luchando por el tercer lugar. Volvemos a la imagen de Jenson Button. Y los de bar se preparaban para Button, recordemos que Sato ya abandonó, así que ahora en esta vuelta entra Button a pits y vamos a ver quién es más rápido, si la gente de Ferrari con Barrichello o ahora la gente de bar con Button. Venían peleando codo a codo el último lugar del podio. Tenemos a Mark Webber también ingresando a zona de pits, 7 segundos 6 décimas. La gente de Jaguar, imagen para Jenson Button en su bar Honda. Faltan 19 giros. Viene tercero el británico. Recordemos que su compañero de equipo, el japonés Takuma Sato, ha quedado fuera de competencia muy temprano en la carrera. Primero Michael Schumacher, segundo Alonso, tercero Jenson Button en pantalla. Cuarto Jarno Trulli, quinto Barrichello, sexto Coulthard, séptimo Raikkonen. Noveno viene Juan Pablo Montoya. Y acá Jenson Button hace su tercera detención. Atención, el británico en la zona de pit. Venía tercero el hombre de Baronda. Faltan 18 giros para el final. 7 segundos y fracción demoró Rubens Barrichello. Prácticamente lo mismo Jenson Button. 7 segundos, 4 décimas. Nuevamente en carrera Jenson Button. Vamos a ver si le alcanza para mantenerse en la tercera posición. A falta de 18 giros. Por detrás de Trulli salió. Ha salido detrás el italiano Jarno Trulli. Atención. Y delante de Barrichello. Emoción hasta el final. El Barrichello lo busca. Y lo supera por dentro, me parece. Con los neumáticos más en temperatura. Button recién saliendo de pits. Trata de aguantarlo por fuera, pero no lo consigue. Ha perdido la posición y ahora es cuarto Barrichello, quinto
Button. Casi viene entonces la imagen para Jenson Button, que ha quedado en la quinta posición. Acá está la reiteración de la maniobra en que Rubiño supera a Jenson Button. Está tercero Jarno Trulli. Atención. Cuarto Barrichello, quinto Jenson Button. Emoción en la lucha por el tercer lugar. Aquí vienen muy pegaditos Trulli, Barrichello y Jenson Button. El auto número 19 bajo investigación. Atención. El número 19. Uno de los Jordan. Sí. No, es Gian-Maria Bruni, Minardi. No afecta mucho el resultado de la prueba, que investiguen. Investiguen. Acá está el tercero, el cuarto y el quinto. Jarno Trulli, Rubens Barrichello y Jenson Button. Faltan 17 giros y la emoción está por quién va a ser el que se va a quedar con el tercer lugar. Quién va a entrar al podio, acompañando hasta el momento a Michael Schumacher, que viene primero, y a Fernando Alonso, que viene segundo. Trulli, el otro piloto de Renault, está tercero mientras tanto, pero viene muy presionado por Rubens Barrichello. Rubiño, que ha hecho una muy buena carrera. Está a 5 décimas Rubiño de Trulli, y ese es Jenson Button, que viene quinto. Christian Klien, el austriaco de Jaguar, en la zona de pits, 7 segundos, 6 décimas, haciendo seguramente su última detención. Atención, acá viene Jarno Trulli, más atrás Barrichello, y luego Jenson Button. Emoción, decíamos, en la lucha por el tercer lugar. Faltan 16 giros para el final. El último lugar del podio, como podemos ver, muy disputado. Sigue ganando Michael Schumacher, segundo Fernando Alonso, y esta es la lucha por el tercer lugar, 6 décimas de diferencia entre Trulli y Barrichello. Y más atrás viene Jenson Button. Atención, vemos a Marc Guinet, el reemplazante de Ralf Schumacher, que hace su última detención. 6 segundos, 9 décimas para el catalán. Que no tiene el lugar asegurado para el resto del año, porque dado de que ya es un hecho de que Ralf Schumacher no vuelve este año, es probable de que Williams aproveche de anticipar la llegada de algunos de los pilotos que estaban en la lista de los posibles pilotos definitivos para el próximo año. Se dice que incluso podría anticiparse la reaparición de Jacques Villeneuve, lo que sería estupendo para el espectáculo, estupendo para la categoría. Personaje con el carisma de Jacques Villeneuve y con la velocidad que tiene el canadiense, sin duda que ayudan a darle novedad, a refrescar un poco el ambiente de la Fórmula 1, que con el dominio de Michael Schumacher se ha puesto un poco plano. Faltan 15 giros para el final. La emoción está en la lucha por el último escaño en el podio. Hablamos de la lucha por el tercer lugar. Ahí viene Jarno Trulli, Rubens Barrichello y Jenson Button. Veamos la imagen desde el auto de Rubiño, a 7 décimas de Jarno Trulli. Se tiene que abrir Felipe Massa, el Sauber, un rezagado. La emoción hasta el final, muy pero muy pegados. Trulli, Barrichello y Jenson Button. Y ese es Felipe Massa, que viene rezagado. Este es el piloto británico Jenson Button. Viene quinto. Imagen para el auto de Rubens Barrichello. Aquí viene Michael Schumacher, liderando con comodidad la prueba, el alemán. Tranquilo, Ross Brown y Jean Todt. Jean Todt, de paso, está en la lista de los que se rumorea podrían llegar a la Federación Internacional ante el anuncio de la semana, el sorpresivo anuncio de Max Mosley, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, que en octubre de este año, anticipando en un año el término de su mandato, se retira aburrido de participar de reuniones en que
se dice blanco y al día siguiente algunos dicen negro, con los principales responsables del equipo Fórmula 1. No ha llegado a ponerse de acuerdo para los cambios reglamentarios que él siente que son fundamentales para mantener el espectáculo y la seguridad. Están preocupados que los autos están andando demasiado rápido. El accidente de Ralf Schumacher de alguna manera pone una voz de alarma. Lo mismo el accidente de Felipe Massa en Canadá. Se midió, la telemetría del auto midió que la desaceleración en el caso de Massa superó los 100 G, la desaceleración que sufrió. Es milagroso y notable lo que resiste el cuerpo humano. En otras épocas se habría pensado que una desaceleración de ese tipo desmembraba a un ser humano. Sin embargo, en el mismo caso del impacto, se preparan en Ferrari, se va a detener una vez más Schumacher cuando quedan 13 vueltas. Este es un momento clave de la carrera, se prepara la gente de Ferrari, si viene la cuarta detención de Michael Schumacher, el campeón del mundo, en un momento clave en el Gran Premio de Francia. Viene primero hasta el momento. Segundo, Fernando Alonso. Tercero, Jarno Trulli. Cuarto, Rubens Barrichello. Quinto, Jenson Button. Sexto, Coulthard. Séptimo, Raikkonen. Y octavo, Juan Pablo Montoya. Pero veíamos a la gente de Ferrari preparándose en la zona de boxes para el ingreso de Michael Schumacher. Esto ocurre en este instante. Atención, este es un momento muy pero muy clave de la carrera. Hace su cuarta detención Michael Schumacher. Tiene que ser muy pero muy breve. 5 segundos, 8 décimas. Vamos a ver si sale primero que Fernando Alonso. Allá aparece Alonso en la recta y Schumacher por dentro. Ahora ya puede acelerar, salió de la zona de pits y queda por delante. Definitivamente no le alcanzó al español. Queda por delante Michael Schumacher y la carrera, probablemente faltando 12 vueltas, ha quedado sellada. Rumbo a una nueva victoria Michael Schumacher. Faltan 12 giros para el final. Hizo recién su cuarta detención y nuevamente con la estrategia, con la táctica, Ferrari está adjudicándose otro gran premio, el Gran Premio de Francia. Aunque todavía falta algo que decir, faltan 12 giros para el final. Está primero Michael Schumacher, segundo Fernando Alonso, tercero Jarno Trulli, cuarto Rubens Barrichello. Pronto vamos a ir con la lucha por el tercer lugar. Está muy también emocionante entre Trulli, Barrichello y Jenson Button, el británico de Baronda, que viene en la quinta posición. Y todavía queda tiempo para llamar y participar del concurso. ¿De qué material son los frenos de los autos de Fórmula 1? ¿Acero, titanio o fibra de carbono? Opción A, B o C. Llama al 5151 desde un celular o red fija 155-600-600-5151. Puede ganarse afeitadas gratis para todo un año y además un precioso libro con la historia de Ferrari. Una historia grande que sigue inscribiendo Michael Schumacher, ahora imponiéndose en el Gran Premio de Francia. Restan 11 giros para el final. Viene primero el campeón del mundo. Segundo, Fernando Alonso. Tercero, Jarno Trulli. Cuarto, Rubens Barrichello. Quinto, Jenson Button. En busca de la novena victoria esta temporada, Michael Schumacher, 7 segundos 3 décimas. Una amplia diferencia a su favor sobre Fernando Alonso, sobre el piloto asturiano, que dominó las primeras 33 vueltas de este Gran Premio en Francia. Buena carrera también la del español. Tercero Trulli, cuarto Barrichello. Ahí están las posiciones, los primeros 8 lugares, los que entran a la zona de puntuación. Mientras vemos a Michael Schumacher administrando su gran diferencia, encaminándose hacia una nueva victoria que podría ser la número 79 de su exitosa carrera. Pasando por el recta principal, el piloto germano y la pantalla gigante espectacular. Briatore de Renault y Jean Todt de Ferrari, los dos responsables de los dos autos que están en los primeros lugares. 10 giros para el final. Sigue dominando la carrera Michael Schumacher. Y a propósito de esas pantallas gigantes, hay una gran probabilidad de que esas dos pantallas gigantes, más todas las que están en el circuito en Manicure, son pantallas de un chileno que hace muchos años ya que está en Europa y que es
propietario de la empresa más importante en pantallas gigantes para grandes eventos, ya sean deportivos, ya sean políticos. Puso las pantallas en el Mundial, por ejemplo, todas las pantallas del Mundial eran de él. Hernán Poblete, un chileno que fue a tentar suerte en Europa, manager de los Jaivas en alguna época y que hoy en día es el más importante propietario y operador de pantallas gigantes de Europa. Siempre hay un chileno. Aquí está Jarno Trulli, que viene tercero. Rubens Barrichello cuarto, quinto Jenson Button. Emocionante lucha por la tercera posición para entrar a la zona del podio. Faltan 9 giros para el final. Una carrera que sigue dominando, que sigue liderando Michael Schumacher. Segundo Alonso, y esta es la lucha por el tercer lugar. Jarno Trulli, italiano. Está tercero. El ganador en Mónaco. Quiere entrar al podio. Muy, pero muy apretados estos tres pilotos. Trulli, Barrichello y Jenson Button. Aquí no está nada dicho todavía. Por eso que la imagen se queda con ellos. Nueve giros para el final. Atención. Jarno Trulli, Barrichello y Jenson Button. Vuelta número 61. Se mantiene primero Michael Schumacher, aunque ahora ha estirado un poco más la diferencia a su favor, a 9 segundos, una décima sobre Fernando Alonso. Un poco pasado ahí Barrichello en esa, veíamos cómo perdió el vértice de la curva, entró pasado en el frenaje, pero lo logró controlar. Y vamos a bordo del Ferrari de Rubens Barrichello, que viene cuarto. Intenta darle caza a Jarno Trulli. Este es el italiano de Renault. Faltan 8 giros para el final. Comienza a definirse la carrera otra vez a bordo del Ferrari de Rubens Barrichello. Mientras tanto, Michael Schumacher, que se encamina cómodamente a su novena victoria. Más de 18.000 revoluciones, casi 19.000 revoluciones por minuto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos con la emocionante definición de este Gran Premio de Francia. Ya estamos de regreso con la parte final de este Gran Premio de Francia. En pantalla la disputa por el tercer lugar entre Jarno Trulli, Rubens Barrichello y Jenson Button. Faltan 7 giros para el final de la carrera que está liderando Michael Schumacher, que se encamina a paso firme hacia la consecución de su novena victoria de esta temporada. Segundo, Fernando Alonso. Atención con esta disputa por el tercer lugar entre Jarno Trulli, Rubens Barrichello y Jenson Button. El concurso, ¿de qué material son los frenos de los autos Fórmula 1? Acero, titanio, fibra de carbono. Podrán ganarse afeitada gratis para un año y un precioso libro de Ferrari. A propósito del concurso, nos manda un mail Soledad Navarro de Estación Central reclamando porque dice que los premios son muy buenos, pero solo para hombres. ¿Y qué pasa con las fanáticas de la Fórmula 1? Tiene toda la razón. Bueno, en todo caso este premio habrá algún pololo, un hermano a quien regalárselo. Y el libro en todo caso es para el gusto de todos los fanáticos, sean hombres y mujeres. Vamos a tenerlo presente en todo caso la inquietud de Soledad en el futuro. Por supuesto, para todas las fanáticas que también siguen la Fórmula 1. Jarno Trulli, Rubens Barrichello y Jenson Button en la lucha por el tercer lugar. Seis giros para el final de la carrera. Imagen desde el auto de Jarno Trulli. Viene Rubinho. El brasileño está cuarto. Salió desde la 10ª posición el brasileño de Ferrari. Excelente carrera de Rubens Barrichello.
amenazando a Jarno Trulli en el tercer lugar. Faltan 6 giros para el final. Sigue primero Michael Schumacher, secundado por Fernando Alonso. La preocupación de Briatore, veíamos ahí. Mucha expectativa la gente de Renault, que tiene 2 autos en el podio. Está segundo Alonso, tercero Jarno Trulli. Pero atención con Rubens Barrichello, que comienza a acercarse mucho a Jarno Trulli, el italiano. Se escaparon un poco de Jenson Button, el otro que puede aspirar al podio. Imagen para Rubiño, para Rubens Barrichello, que decíamos ha hecho una excelente carrera. Faltan 5 giros para el final. La preocupación de la gente de Ferrari está con lo que puede hacer Rubens Barrichello. Hemos recibido muchos mails de telespectadores preguntando por qué los autos están sin sus publicidades habituales. Es porque la legislación en Francia prohíbe la publicidad de los tabacos y por eso vemos como Ferrari definitivamente pintó blanco su alerón. Y en el caso, por ejemplo, de McLaren, escribieron el nombre de los pilotos en el alerón. El mismo Renault, que normalmente tiene publicidad Mile 7, una tabacalera asiática de las más importantes del mundo, en este caso tiene el nombre del piloto, Fernando Alonso, y el número de manera destacada. Todos tienen que borrar la publicidad de tabaco, tanto en este Gran Premio como en el próximo Gran Premio, la próxima semana en Gran Bretaña, así como en el Gran Premio de Alemania, más adelante, países europeos donde ya la legislación con respecto a la publicidad de los tabacos es muy exigente. De hecho, el Gran Premio de Bélgica, que se había eliminado del calendario, se repuso porque el gobierno belga sacó una ley de excepción solo para el Gran Premio para permitir de que hubiera publicidad de tabaco y pudiera volver el Gran Premio a Bélgica. Y la carrera en Canadá, lo dijimos durante la transmisión, también se había eliminado el calendario por la prohibición de publicidad y el gobierno canadiense compensó a los equipos por el monto involucrado en no poder llevar las publicidades de sus auspiciadores para que se pudiera correr en Canadá. Giro número 66, restan 4 vueltas para el final. Imagen en el auto de Jarno Trulli. Ahí defendiendo con todo el italiano en el tercer lugar. Amenazado por Rubens Barrichello, que viene cuarto. A 4 vueltas para el final. Mientras tanto, Michael Schumacher tranquilamente se encamina hacia una nueva victoria. Segundo, Fernando Alonso. Lo que estamos viendo, Trulli tercero, cuarto Barrichello, quinto Button. Está sexto Coulthard, séptimo Raikkonen. Y octavo Juan Pablo Montoya, el colombiano. Muy exigidos los frenos en esa horquilla. Lo que no sabemos es de qué son esos frenos tan exigidos. Opción A de acero, B de titanio, C de fibra de carbono. Todavía se pueden ganar afeitadas con Match 3 de Gillette para todo el año y un libro espectacular con la historia de Ferrari. Y comienza el ataque de Rubiño sobre Jarno Trulli. Faltan 3 giros para el final. Va a dar el salpazo el brasileño. Quiere el podio. Lo defiende con todo Jarno Trulli. Y atrás, Jenson Button también aspira a entrar en la zona de podio. Faltan 3 vueltas para el final. Imagen para Button. Y ahora en el auto de Rubiño. En la persecución de Rubiño sobre Jarno Trulli. Esa es la recta principal. Mientras tanto, Michael Schumacher lleva 11 segundos de ventaja sobre Fernando Alonso. Tranquilidad en la gente de Ferrari. Parece Jarno Trulli y Rubens Barrichello muy pero muy cerca, muy pegados. También Jenson Button. Hay un Sauber ahí rezagado. Esta es la emoción en la lucha por el tercer puesto. Ahí viene Trulli y Barrichello. 3 giros para el final. Se abre un poco, se pasa ahí nuevamente en el frenaje Barrichello buscando extremar
la maniobra, a ver si consigue abrir un espacio con Trulli. Faltan 2 giros, comienza a cerrarse el Gran Premio de Francia. Atención con la definición. Primero Schumacher, segundo Fernando Alonso, tercero Jarno Trulli, cuarto Barrichello, quinto Jenson Button. Faltan 2 giros para el final, insistimos, la diferencia entre Trulli y Barrichello es de 6 décimas. Todavía pueden pasar cosas aquí en Francia. Imagen para el italiano Jarno Trulli, defendiendo el tercer puesto. Se acerca otra vez Barrichello, la zona lenta de esta pista. Todavía queda tiempo para atacar. Imagen desde el auto de Ruiño. Bloquea ahí un poco la rueda interna, lo que indica cuán jugado viene el brasileño. Último giro, se viene el triunfo de Michael Schumacher. En pantalla el piloto alemán, el 6 veces campeón del mundo, encaminándose hacia una nueva victoria, la número 79 de su carrera, la 9ª esta temporada. Dominio absoluto de Ferrari, dominio absoluto de Michael Schumacher. Sumando un nuevo triunfo, ampliando su ventaja en el Campeonato Mundial de Pilotos. Va a llegar a 90 puntos, impresionante. Nadie para el sólido camino de Michael Schumacher hacia el 7º título mundial. Un récord prácticamente inigualable. Son los últimos metros de este Gran Premio de Francia. Comienzan a aparecer las banderas de Ferrari, las banderas de Alemania. Se viene otra victoria de Michael Schumacher. Se viene la bandera cuadriculada para Michael Schumacher, toda la imagen para el campeón del mundo, una nueva victoria. Otra vez Ferrari en lo más alto del podio. Otra vez Michael Schumacher consiguiendo una victoria, lo que ha sido la tónica durante toda la temporada. Bandera cuadriculada para Michael Schumacher y triunfo para el piloto germano. Otra vez Michael Schumacher, que se adjudica un gran premio, el Gran Premio de Francia, la 10ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Se resuelve la tercera posición. Veíamos a Alonso llegar en la segunda posición al piloto asturiano, mientras vemos a Rubens Barrichello que lo supera en la última prácticamente curva a Jarno Trulli. En el último instante, Rubens Barrichello, que se queda con el tercer lugar. Bandera cuadriculada para Ruiño, extraordinario. Nos vimos desde afuera la maniobra, vamos a ver si tenemos la repetición, porque fue ahí la alegría de Jean Todt por esta maniobra. Barrichello que sube a 2 Ferrari arriba del podio. No vemos si fue un error de Trulli o una maniobra muy ajustada de Barrichello, porque la vimos solo desde ahí, veíamos la reiteración. Viene por fuera Barrichello. Este es Michael Schumacher, que está festejando su nueva victoria. Extraordinario lo de Rubens Barrichello, que se quedó con el tercer lugar. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el podio en el Gran Premio de Francia. Ya estamos de regreso con la imagen del ganador del Gran Premio de Francia, la 10ª fecha del Campeonato Mundial de la máxima categoría de Michael Schumacher, con una última parte de la carrera realmente extraordinaria, porque, bueno, segundo salió Fernando Alonso y tercero Rubens Barrichello le arrebató esa posición a Jarno Trulli en el último instante de la carrera. En la última curva. En la última curva. El italiano se ha quedado en la 4ª posición. Quinto, Jenson Button, el británico de Bar Honda. Sexto, David Coulthard. Séptimo, Kimi Räikkönen, los 2 pilotos de McLaren en zona de puntuación. Y octavo, Juan Pablo Montoya, el colombiano de la Williams. Han quedado fuera de competencia Baumgartner y Takuma Sato, para tristeza de los miles de fanáticos del piloto japonés de Bar Honda. Solo 2 abandonos. La verdad que la confiabilidad de los autos en esta ocasión fue muy alta, considerando que el promedio superó los 200 km/h y por lo tanto la exigencia para los motores fue elevada. Imagen del momento en que giraban sus últimos metros Michael Schumacher y Fernando Alonso, celebrando un resultado que para ambos es muy bueno.
Imagen para Michael Schumacher, que lidera con absoluta comodidad el Campeonato Mundial de Pilotos con 90 puntos. Segundo ha quedado Rubens Barrichello con 68. Tercero está Jenson Button con 48. Y cuarto, Jarno Trulli con 46 unidades. Este es el momento previo. Ahí está en pantalla ratificado lo que estábamos señalando. Y observen los neumáticos, el nivel de desgaste de los neumáticos con lo justo y señal de que Michael Schumacher eligió un compuesto muy blando para su Bridgestone, porque los vemos con el desgaste en el límite, considerando que paró faltando solo 15 vueltas. Por eso hizo una estrategia distinta. Una vez más sorprende la gente de Ferrari con las estrategias de Michael Schumacher, el único que se detuvo 4 veces. Y por el estado en que estaban sus neumáticos, indica de que él optó por usar un compuesto más blando, lo que le permitió hacer la diferencia necesaria para ganar la carrera. Y la mayor ovación es para Rubens Barrichello, que entró en el podio en la última curva. Ahí está el abrazo, la felicitación con Fernando Alonso. Y ahora los dos pilotos de Ferrari otra vez victoriosos, otra vez en la zona de podio. Notable lo de Ferrari, un dominio absoluto, tanto de Michael Schumacher y también la gran actuación que ha tenido hoy Rubens Barrichello, que salió décimo en la grilla de largada y ha logrado quedar en la tercera posición. Notable lo de brasileño, que ahí le dio una cuota de emoción al final. Con una estrategia distinta en todo caso, porque me da la impresión de que él sí estaba con compuestos más duros. El tema es que Schumacher elige usar compuestos más blandos y opta por una estrategia de más detenciones, pero tiene que ser capaz de en esos tramos entre medio de andar suficientemente rápido como para ganar la diferencia. Así que el mérito es de la gente del equipo que hace la estrategia y de quien va arriba del auto y la ejecuta. Tenemos ganador ya de nuestro concurso de Rancagua. Es un telespectador de Rancagua el que va a tener afeitadas con Match 3 de Gillette para todo el año y va a poder entretenerse leyendo este precioso libro con la historia de Ferrari. Así que felicitaciones para él. La producción del programa se pondrá en contacto para entregarle su premio. Bueno, nosotros le vamos a hacer una invitación para que nos reencontremos el próximo domingo con la 11ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, el Gran Premio de Gran Bretaña. Así que ya está invitado para que nos acompañe en una nueva transmisión con toda la pasión de la Fórmula 1. Le agradecemos por su sintonía y muy buenas tardes. Shell, la gasolina número 1 de la Fórmula 1. Bridgestone.